Bueno, empecemos con la parte de polimorfismo, ¿sí? Son más diapositivas de la que vimos hasta ahora. Es un concepto más complejo también. Y a diferencia de herencia múltiple va a hacer falta verlo en Java y en Python. ¿Sí? Ya por el tiempo que tenemos no vamos a alcanzar de ver todo lo que está en esta diapositiva, que es polimorfismo con Python. ¿Sí? Pero nos queda una clase aún, así que es bastante. Empecemos, medio cliché ya, pero ¿qué significa la palabra en sí? ¿Sí? Pero es el principal indicio para que ustedes después, cuando estén tratando de explicar este concepto en un final o a otra persona, puedan empezar a entender y explicar cómo hacerlo. ¿Sí? La palabra viene de polimorfos, donde poli significa muchos, ¿sí? Y morfos, formas, muchas formas. ¿Sí? Del dios Morfeo que podía parecerse en los sueños de las personas de muchas formas. ¿No? Detalle que a mí me interesa. En biología también se van a encontrar con esta palabra. Las especies pueden tener diferentes colores o formas. El mismo, bueno, nosotros mismos, ¿sí? Somos diferentes colores, diferentes formas. Y en química también existen los compuestos polifórmicos que se pueden cristalizar en al menos dos formas: carbón y grafito, diamante. ¿Sí? Son desde tres puntos de vista totalmente distintos, un ejemplo de polimorfo. Ahora, desde el nuestro, un poco ya lo vimos, se los menciona al polimorfismo, ¿no? El término nació en el paradigma funcional y después fue adoptado, así como casi la mayoría de los conceptos que fuimos viendo, ¿sí? Significan el más derecho que vimos que pasaba de un lado a otro, de un paradigma a otro, es el de ADT, ¿sí? Que le he comentado de Barbara Liscom, que es el que le hizo, ¿sí? Bien. Muy simple, un nombre y varios significados, ¿sí? Nombre de variables, métodos, clases y significados puede variar. Al menos se identifican 4 tipos. De estos 4 tipos yo necesito que sepan 2, ¿sí? Los otros 2 son porque se los van a encontrar, ¿sí? Overloading, sobrecarga, polimorfismo ad hoc o estático. Son todo lo mismo, ¿sí? Pero necesito que ustedes se acuerden de esta palabra, estático, ¿sí? Que es lo que más van a encontrar. Overloading también lo van a encontrar, sobrecarga igual, es la traducción de eso, polimorfismo ad hoc también lo van a encontrar. Se los pongo porque, así como con todo lo que fuimos viendo, hay muchas palabras que significan lo mismo. Bueno, sobre la misma palabra también sucede, ¿sí? Pero recuerden, estático. Polimorfismo estático, ¿sí? Es cuando el nombre de un método tiene varias implementaciones. Se distingue en tiempo de compilación, por lo general por los tipos y cantidad de parámetros. Es lo que fuimos viendo en Java hasta ahora, ¿sí? El constructor que venimos viendo por defecto, con parámetros, ¿sí? Justamente también está sobrecargado. Sobrecargado se los mencioné en el constructor. ¿No ven? Entonces, si hacemos una analogía con el constructor, por ejemplo, teníamos un constructor en Java, supongamos. Public persona que tiene string nombre, string apellido. ¿Qué hacemos acá? This.nombre. Asuman que acá ya está puesto, ¿no? Private string nombre. Le asigno nombre. .com, ¿no? Esto que está acá pasa al valor de acá. Y lo mismo con apellido, ¿no? ¿Está? Bueno, yo ahora puedo llamar a este constructor y crear objetos con esos dos parámetros. Esto que está acá es el protocolo, el encabezado del método. Es el nombre
del polimorfo. Un nombre, varias formas. Y esto que está acá es la forma. ¿Lo ven? Acuérdense de eso. Entonces yo ahora podría hacer otro. Public. Persona. Con nada adentro. Y colocar a, no sé, algo, ¿sí? This.nombre igual a un nombre. Y demás. Esto sería el nombre. Y esto es la forma. Esa es la justificación de por qué le llaman polimorfismo. Y el hecho de que sea estático es porque ustedes lo pueden ver a simple vista en el código mismo, ¿sí? Existe otro polimorfismo que vamos a ver más adelante, dentro de poquito, que se llama dinámico y no lo pueden ver así de simple. Acá, en nuestro libro de Timothy, ya lo tenemos ahí de cabecera, hay un ejemplo que dice overloader y dice, lo hace con métodos, no con constructores. Es la misma idea, ¿sí? Tienen un método que son públicos, no devuelven nada y el identificador es el mismo, el nombre es el mismo, ¿sí? Example. Y después lo que cambia son los parámetros. In X, cuerpo. In X, coma, double I, cuerpo. ¿Sí? ¿Están viendo? Cambia tanto en cantidad de parámetros como en tipo de parámetro igual. ¿Lo ven? Este es string X, tiene la misma cantidad que el primero, pero es de string, no es int. ¿Sí? Y el cuerpo es lo que cambia, es lo que importa. ¿Tienen dudas de esto? Es bastante sencillo, pero se le olvidan por ejemplo. ¿Sí? Recuerden que es estático. Porque se distingue en tiempo de compilación, por lo general por los tipos y cantidad de parámetros. Overriding, sobre escritura, o polimorfismo por inclusión o dinámico. Este ya lo vimos. En esta misma diapositiva, está en la 2. Y de acá necesito que se acuerden de esta de acá. Dinámico, ¿sí? Es el que le acabo de mencionar recién. Polimorfismo, dinámico. Estático, dinámico. ¿Por qué dinámico? Fíjense que acá ¿qué sucede? Jirafa, gato, animal, ¿no? Animal y gato, bueno, y jirafa no, pero no importa. Los animales emiten sonido, el gato también emite sonido. Cada uno lo hace distinto. El cómo sigue siendo lo mismo. El encabezado, el nombre, ¿sí? Perdón, y el cómo es lo que cambia, como lo hace. Que es el cuerpo. En este caso devuelve hum y en este caso devuelve miau. Fíjense la definición de acá, ¿sí? Dice animal, animal, un gato, un ejército, un ejército. Está bien. Uno podría llegar a hacer un trabajo más abstracto sobre esto. Podríamos avanzar y acá está bastante claro de qué tipo es un gato, ¿no? Porque dice gato, dice que es un gato. Pero podría ser otra cosa muchísimo más compleja o que no sea tan claro de ver a qué clase pertenece, ¿sí? Cuando eso sucede, cuando no sabemos a qué clase pertenece, quizás porque el código está lejos, no sabemos bien por qué, pero lo que sucede es algo parecido a lo que veíamos con la determinación de qué método se va a ejecutar. Bueno, es eso mismo, ¿sí? De forma dinámica, Python determina si se va a ejecutar este método o este método o este método. ¿Cuál de todos? ¿Sí? Todos se llaman igual, todos tienen la misma cantidad de métodos, de parámetros, pero de forma dinámica, en tiempo de ejecución, según qué se asigna a este atributo, a esta variable, se va a ejecutar o este o este. ¿Me siguen ahí? Yo acá a un gato, después yo le puedo hacer animal y asignarle otra cosa, o jirafa o lo que sea. ¿Sí? Por eso se sabe en tiempo de ejecución cuál va a ser el método que ejecuta. Yo sé en este punto que estoy llamando a emitir sonido, pero no se sabe en cuál. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Python no es la mejor forma de verlo. ¿Por qué?
Porque fíjense, acá no anteponemos de qué tipo va a ser el atributo, o la variable. Variable en este caso. ¿Lo ven? Con Java es un poco más claro. Y lo vamos a ver más claro también. Claro, en el ejemplo de la clase pasada no tenían personaje, espadachín, mago, espadachín era. Bueno, eso. Eh, si ustedes hacían... Bueno, justamente está acá. ¿Sí? El tercer tipo se llama variable polimórfica. Fíjense que ya es medio difuso entender la diferencia entre uno y otro, por eso siempre les pido las dos primeras, que son las más principales. En este caso, la otra forma en que aparece el concepto de polimórfico es en las variables, ¿sí? Que va muy de la mano con el polimorfismo dinámico. ¿Por qué? Fíjense esta definición. Persona.p igual a new estudiante, ¿sí? Esto es lo que sabemos, que P es una persona, pero nada más. Esto que está acá es algo dinámico, yo le puedo asignar cualquier cosa que herede de persona. ¿Lo ven eso? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Esto cómo es con respecto a esto? Más abstracto, ¿no? Entonces, esto, el poder trabajar de esta forma, nos permite programar de una forma más abstracta, a como veníamos haciéndolo antes, y un poco más dinámica, porque esto después en tiempo de ejecución va a poder ir variando. Puede ser un estudiante, puede ser un docente, puede ser un no docente, ¿sí? Y la forma en que se determina qué código se va a ejecutar depende de qué tipo de objeto es en ese momento. ¿Lo ven? Ale, por ejemplo, es todo. No docente, docente y investigador, bueno, de todo tipo. Imagínense, él cuando entra al CIU ve un desplegable y ve un montón de opciones de tipos de usuarios. ¿Sí? Esa podría llegar a ser una forma donde puede llegar a cambiar su interfaz visual o el funcionamiento mismo del sistema. ¿Sí? Cambiando la instancia que se le da al tipo de usuario en su programa. Bien. Listo. Bien. El ejemplo más básico que pueden llegar a darnos a nosotros, y que seguramente también le demos a ustedes, es el de declarar una lista con objetos que están considerados como personas, por ejemplo, en este caso, o como la parte más abstracta, y después ir incorporando a esa lista diferentes objetos de estudiantes, no docentes, docentes. ¿Sí? Entonces permite tener una colección de elementos, un conjunto de algo más abstracto. ¿Sí? Agrupar un montón de objetos que son distintos, pero tienen algo similar que son personas. ¿Sí? Ahora antes de pasar. Hay un problema ahí. La ventaja que sería que yo los puedo tratar a todos como personas. ¿Sí? O sea, todo lo que está definido en persona lo voy a poder pedir a P, independientemente de qué es lo que tenga dentro. Porque eso se puede hacer. Ahora, cuando quiera tratar de hacer algo específico de estudiante, no voy a saber porque no sé si es un estudiante lo que está dentro de ese de P. ¿Sí? Así que atento a eso. Si no lo ven ahora, no se preocupen, lo van a ver bien cuando lo estén practicando. Y la cuarta forma es genéricos o templates. ¿Se les hace conocido eso? No sé si es ADA, no estoy seguro, pero yo lo entiendo como el tipo abstracto de datos. Ustedes utilizaban algo así para la definición de paquete, ¿no? Bueno, pero hay una forma de crear herramientas de propósito general y hacerla más específica en ciertas situaciones. Es paquete. Es la forma en que ustedes trabajaron con algorítmicos. Básicamente es hacer que una clase esté parametrizada por algo que después, en tiempo posterior, voy a poder definir. ¿Sí? Una lista de, no sé, personas. Y por ahí lo complicado era poder programar después todos los métodos en función de esto que no sabemos bien qué era. Sabemos que era T. ¿Sí?
Entonces, ¿qué les voy a pedir que se acuerden? Ya se me olvidaron. El estático y dinámico. El estático, ¿cómo era? ¿De acuerdo? Exacto. Siempre usen de ayuda esto. Vamos a menos bendición. El constructor, que está sobrecargado. ¿Sí? Que cambia la cantidad de parámetros y los tipos. Y o los tipos. Y dinámico, cuando tienen herencia involucrada. ¿Sí? Es necesario la herencia en ese caso. Y ahí ya es un poco más claro, el nombre es exactamente el mismo, la cantidad de parámetros también. Lo único que va a cambiar es cuando uno está haciendo la asignación de objetos a tu identificador, el tipo que va a ser. ¿Sí? Bueno, ver primer ejemplo de notebook. No recuerdo bien, pero si el mensaje le dice lo hago. No cuestiono nada, tipo. Ah, sí, tenía que explicarlo hoy porque tenía que explicar Solid, la cosa que... Ah, está bueno. Bien. Así, viéndolo bien rápido, ¿qué tipo de polimorfismo puede existir acá? Teníamos dos tipos. ¿Cuál de los dos es? ¿Qué tenemos acá? Herencia. Entonces, dinámico. ¿Es condición necesaria? No, porque podría tener herencia y además tener estático. Estático, ¿sí? Pero bueno, a simple vista ya podemos quizás ver, y en especial si estamos hablando de un ejemplo lo más reducido posible, para dar los conceptos de que esto es dinámico. ¿Sí? Ahora lo podemos confirmar porque, fíjense, tenemos una superclase, después clases hijas, y este tiene reproducir, reproducir, reproducir. Mismo nombre, cuerpo distinto. ¿Cambia mucho? No, porque es un print. ¿Sí? Pero va a imprimir algo distinto. Bueno, vamos al detalle. Clase padre, constructor. Pregunta, si no termina esta cadena, pregunta la extensión de la cadena, ¿sí? Si no termina con un end with ext, que es la extensión. Formato de archivo inválido, ¿sí? Si no, archivo. Después, mp3, WAP, OGG. ¿Estos los conocen o no? Bien. Bien, entonces, tiene el método de reproducir, mismo nombre, extensión va cambiando, ¿sí? Está definido en cada uno. Y después imprime simplemente el objeto. Y ahí debajo, allá al fondo, seguro que no sé. Dice, creo un objeto OGG y le pido reproducir. Creo un objeto MP3 y le pido reproducir, ¿sí? Y cada uno lo hace de diferente forma. Acá no se ve tan claro, con Java lo van a entender mucho mejor. Porque, ¿qué pasa? Yo te pongo acá el tipo de qué es OGG y de qué es MP3, ¿sí? Entonces, lo más probable es que sea, ¿cómo es que llamaba la clase padre? Archivo de audio. Entonces yo voy a poner archivo de audio, algo, ¿sí? OGG podría ser, o puede ser otra cosa, igual a, y la instancia con una instancia de OGG, ¿sí? Pero lo voy a trabajar como un archivo de audio y no me importa qué archivo de audio sea, se va a poder reproducir. ¿Lo ven? Eso es lo importante. Y bueno, ahí hay una ejecución de reproducción de mi archivo como OGG o como MP3, ¿sí? Ejecutó este método y después este, que responde al objeto que es. Bueno, ahí les pongo la fuente de donde salió. Y esto no lo veamos porque falta teoría.
En Python tenemos la ventaja o el problema, depende de quién lo esté viendo, de que no definimos de qué clase son los objetos. ¿Sí? Como acabamos de ver, OGG nos decía antes que era un tipo OGG o archivo multimedia. ¿Sí? Simplemente puede ir mutando de tipo de dato a medida que la ejecución va sucediendo. ¿Sí? Entonces el polimorfismo estático no se ve tan claro. Lo que la gente de Python eh, agregó fue esa especie de mutabilidad que existe. ¿Sí? Entonces, para tratar de aún mantener esa potencia del polimorfismo, lo que ellos decían, bueno, yo no voy a hacerlo porque no necesito especificar de qué tipo es. ¿Sí? Y decían, si camina como un pato, si hace un cuac como un pato, debe ser un pato entonces. ¿Sí? Asume que si puede dar respuesta al comportamiento que yo espero que tenga, es probable que sea eso. ¿Sí? A eso aplica. Entonces, aplicado a la programación, si el objeto sabe responder a los métodos que necesito, es suficiente. No hace falta que yo por ahí declare una superclase, ponga el protocolo ahí y todas esas restricciones, ellos la ven como innecesarias. ¿Sí? Y habla un poco de lo que mencionamos antes de boilerplate de Java. Bueno, hace falta crear más código para quizás obtener el mismo resultado. ¿Sí? Acá el ejemplo dice pato, perro, gato, gallo. ¿Sí? Todos hablan, entre comillas, no hablan. Pero tienen comportamientos distintos para el mismo método y después yo los puedo trabajar como una lista de objetos sin necesidad de que haya una clase padre que llame animal, a ver, y trabajarlos después como si fuesen animales. Tengo una lista que son animales y le puedo pedir el hablar. ¿Sí? Existe ese polimorfismo, pero no está ligada a que exista toda esa estructura, entre comillas, compleja de herencia. ¿Sí? Es complejo de determinar qué es lo que está sacando de esta lista. Porque así como pongo pato, perro, gato, puedo colocar cualquier otra cosa. ¿Sí? Y bueno, acá don't check whether it's a duck. No chequeen si es un pato, chequeen si puede hacer quack como un pato, puede cambiar como un pato, etcétera, ¿sí? Dependiendo exactamente de qué subconjunto de duck-like behavior, de comportamiento de pato, necesites ejecutar para tu lenguaje, ¿sí? Para tu lengua game. Bueno, lo que hace es darle el foco a qué sabe hacer, no cómo está declarado, ¿sí? Nosotros, como la materia se llama programación orientada a objetos, tratemos de implementar las clases padres, a pesar de que Python no lo necesita tanto, ¿sí? Pero no me quita que yo necesite explicárselos porque se lo van a encontrar y quizás a futuro sea mucho mejor esto y ustedes sigan este camino y va a estar bien, ¿sí? No está mal. Bueno, existe algo que se llama interfaces. Existe la palabra en sí, la van a encontrar en varios lados, ¿sí? Nosotros específicamente en este contexto le damos el sentido de contrato, ¿sí? Una interfaz es como va a ser como un archivo que esté trabajando como cuando define una clase, sí, pero es una interfaz. Y lo que tiene adentro es una colección de métodos, de comportamientos que una clase, si suscriba a esa interfaz, si la implementa, va a tener que poder responder a esos métodos, ¿sí? Imagínense un archivo que tenga solamente los encabezados de cada método, pero no tiene el cuerpo definido. ¿Quién se le da cuerpo? A la clase que implementa esa interfaz. ¿Sí? Nos permite extraer el qué, o sea, el encabezado de los métodos, dejando de lado el cómo para más tarde, para cuando se tenga que implementar la funcionalidad. ¿Sí?
Acá dice que es la forma que Java puede aplicar polimorfismo. Es una forma, no solamente Java, están todos los lenguajes, también está en Python. Pero específicamente la gente de Java dijo, bueno, mira, si yo tengo interfaces, no voy a hacer esto, no voy a meterme la herencia múltiple porque no hace falta. ¿Sí? Y por ahí tiene un poco de sentido. Y es muy útil para los patrones de diseño. Patrones de diseño es lo que después van a ver que le da sentido a todo esto que estamos viendo ahora. ¿Sí? En Python van a encontrar dos formas de implementar la interfaz. De forma informal e informal. ¿Sí? Se puede hacer como una clase, así, ¿saben? Que solamente tiene los encabezados y no tiene definido cuerpo. ¿Ven? Encabezado, encabezado, pas. ¿Sí? Y después yo hago que herede, entre comillas, por lo que está implementando la interfaz, o está suscribiendo esa interfaz, colocando acá como si fuese la herencia, ¿sí? Y después esto me va a obligar a que le dé cuerpo a cada uno de esos métodos. ¿Está? Bastante derecho, ¿sí? No, no es tan complicado de entender. Y en el caso de las formales, es básicamente lo mismo, pero le agrega el que la interfaz o que la clase que está haciendo de interfaz sea abstracta. ¿No ven? Está heredando de ABC. Y después coloca cada método con pass y con abstract, con la modificador este que está acá. ¿Qué piensa que cambia entre uno y otro? Además de que dice abstract. En el funcionamiento. Sí, sí, eso es. Acá, al tener la etiqueta acá, te va a decir ponerle cuerpo porque si no, no puedes hacer un objeto de esto. ¿Sí? Esto ya te está obligando a que vos no puedas hacer un objeto, por ejemplo, de vehículo. En el anterior vos podés hacer un objeto de vehículo y no va a pasar nada. Vas a poder ejecutar. Vas a poder llamar a estos métodos y nada va a pasar y nada te va a decir que falló o no falló. ¿Sí? En cambio acá sí. Acá, primero no vas a poder hacer el llamado al conductor de vehículo. ¿Sí? Y después, si querés llamar, si haces auto, ¿sí? Y por algún motivo te voy a colocar el abstract y querés llamar a este método, eh, primero te va a obligar acá a que lo implementes. ¿Sí? Y en el anterior lo vas a poder llamar y no te va a decir nada, ¿sí? Vas a ejecutar. Entonces, cuando estén programando en Python y estén haciendo interfaces, hagan esto. ¿Sí? Ahora, les pregunto. Primero, ¿se entiende? Bien. Después, ¿qué diferencia hay entre una clase abstracta y una interfaz? Ahora. ¿Y la interfaz también? Bien. ¿Escucharon todos? ¿Vamos a decirle mato? ¿Sin miedo? Bien, entonces, ¿la clase abstracta qué tiene?